Mis saludos, queridos hermanos. Hoy vengo a compartir con ustedes en este mensaje, hablar de nuestra esperanza en Jesús, que está vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo, que resucitó entre los muertos y que nos acompaña a través de su Espíritu Santo. Cristo vive. Y por eso hablar de Cristo y de que está vivo, que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, he titulado este mensaje Esperanza viva en Cristo Jesús. Nosotros adoramos, alabamos, glorificamos, enaltecemos el nombre de Jesús, que está vivo, que nos acompaña, nos protege, es nuestro Salvador. Fue enviado por su Padre, por nuestro Dios Todopoderoso, por Jehová, para que definitivamente pudiese establecer un puente entre nuestro Padre Celestial y nosotros. Porque el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y al que el Hijo ama, lo ama el Padre. Por eso es que nosotros tenemos que llenarnos de esperanza. Porque Jesús, con su Espíritu Santo, nos acompaña. Porque así lo dijo antes de partir, después que se despidió de sus discípulos, que su Padre nos enviaría un consolador, que era su Espíritu Santo, para protegernos, para guiarnos, para cuidarnos. Y es que es importante conversar de esto en estos tiempos, donde hay tanta preocupación, donde hay tantas personas que fallecen, porque hay desastres naturales, porque hay huracanes, tornados, tormentas, deslaves, marejadas, tsunamis, desastres naturales. Hay escasez de alimentos, hay hambruna, hay hambre en el mundo, hay gente que muere por falta de alimentos, porque no los hay, porque no los consiguen, porque es muy costoso, o porque no tienen cómo comprarlos, no tienen el sustento, no tienen la provisión. Y hay angustia, hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza en el mundo. Pero la palabra lo dice en las Santas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, cuando se acercan los finales de los tiempos, la guerra, la destrucción del hombre por el hombre. Pero no hablamos de eso constantemente. Pero está allí escrito. Está en la Santa Biblia, está en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis. Pero nosotros, hijos de Dios, linaje de la descendencia de Abraham, por promesa en su pacto con nuestro Dios, somos herederos del reino de los cielos. Y debemos tener esa esperanza viva. Debemos vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios, pedir a Jesús en el nombre de Jesús, pedir al Padre en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús, que alivie todas estas situaciones, toda esta tristeza, todo este dolor, toda esta desesperanza que existe. Debemos acercarnos a Dios. Debemos abrir nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, que nos mostró el poder y la gloria de su Padre aquí en la tierra, hecho hombre,
como nosotros, de carne, de hueso, pero con las bendiciones del Espíritu Santo. Y quiero recorrer unos pasajes bíblicos con ustedes para que vean cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en la tierra, pudo mostrar la gloria de su Padre con sus dones. ¿Ok? Recuérdense que tenemos un Dios que es omnipotente, que todo lo puede. Un Dios que es omnipresente, que todo en sitio está. Y un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe. Y vamos a ver cómo se presentaron estos acontecimientos durante la estadía de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, para que veamos un poco de su grandeza, de la grandeza del Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Y nos vamos a ir al libro de Juan, en su capítulo 6, en sus versículos del 35 hasta el 40. Y nos dice allí, Jesús le respondió a sus seguidores: yo soy el pan de vida, el que ama a mí el que me ama a mí nunca tendrá hambre. El que me ama a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, que somos nosotros sus hijos, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Es que el pueblo de Dios en aquellos tiempos, el pueblo de Israel, veía todos los milagros que hacía nuestro Señor. Sanaba a los enfermos, quitaba de la lepra a los leprosos, hacía que los ciegos vieran, los mudos hablaran, los paralíticos se pararan. Resucitó a Lázaro, es decir, le volvió la vida. Todas estas cosas hizo nuestro Señor. Echaba fuera demonios. Y sin embargo, aún así, no creían. O su fe, su esperanza era débil. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que creen sin ver. Porque si aquellos que vieron le costaba creer, imagínense ustedes el que no ha visto nunca nada. Cuando nosotros tenemos testimonio de algo que ha sucedido en nuestras vidas y hemos visto la presencia de Dios y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, para que se logren cosas que parecieran imposibles, tenemos testimonio y nos afianzamos en esa fe y en esa esperanza y hacemos grande esa fe, esa esperanza, porque así se lo pedimos a nuestro Señor, que fortalezca nuestra fe, para que aunque sucedan circunstancias negativas en nuestras vidas, nosotros entendamos que Él nos acompañará para salir adelante. Porque no dijo que nunca nos sucedería nada, no, sino que Él estaría con nosotros para poder sobreponernos ante las circunstancias. Pedimos fuerzas al Señor cuando no la tenemos. Que nos dé la fuerza del búfalo, el vuelo de las águilas, como se lo pedía a Abraham con 100 años, para poder seguir adelante y hacer su obra.
o cómo pudo hacer que Sara pudiera tener vida en su vientre después de 80 años. Para el Señor no es imposible, realmente. Pero eso va a depender también de nosotros, de nuestra fe y de nuestra esperanza y de las cosas que nosotros podamos hacer. Que estemos en comunión con Dios, que tomemos el camino del bien y de la justicia. Porque los finales de los tiempos llegarán. Pero estas cosas que están sucediendo en el mundo actualmente son mensajes que nos indican que eso es realidad, porque así lo dice el libro de Apocalipsis. Pero no debemos temer. Lo que debemos hacer nosotros es aferrarnos a nuestro Señor. A nuestro Señor Jesucristo. Abrir nuestros corazones para que entre en nuestras vidas. Porque de lo contrario, no estaremos nosotros en paz. No estaremos nosotros en tranquilidad. Y no podremos tener vida eterna. Solo el Señor puede darnos a nosotros vida eterna y ser heredero del reino de los cielos. Y fíjense que en el mismo libro de Juan, en su capítulo 6, igual, en sus versículos 1 al 12, nos narra cómo nuestro Señor Jesucristo pudo alimentar a 5,000 personas que le seguían y se le iban uniendo siguiéndolo, viendo cómo él hacía milagros al otro lado del mar de Galilea, en Tiberia. Y la palabra dice, las escrituras dicen, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguiría una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esas 5,000 personas. Pero esto decía Jesús para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en el número de 5,000 hombres. Y luego tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían, y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Es decir, el Señor había multiplicado los panes, esos 5 panecillos, los había multiplicado para que comieran más de 5,000 personas, y los 2 peces que tenía en la cesta. Y aún con todo y eso, aún sobreabundó, que mandó a recoger para que no se perdiera nada. Entonces, cuando nosotros vemos esta grandeza, sí es posible que en el mundo haya necesidad y haya hambre. Sí es posible que en el mundo haya escasez de alimentos.
Sí, es posible que hay personas que no tengan el dinero como comprar los alimentos, no tengan el sustento. Pero cuando nosotros nos aferramos al Señor, oramos al Señor, pedimos al Señor para que sea Él quien nos provea, para que sea quien nos multiplique, entonces es cuando nosotros veremos la gloria de Dios. Porque de donde nosotros menos esperemos, va a venir ese alimento. De donde nosotros menos esperemos, va a venir esa ayuda que nosotros necesitamos. De donde nosotros menos esperemos, va a venir ese dinero que nos ayuda para poder resolver una situación que podamos tener. Pero tenemos que entender que no solo de pan vive el hombre. Porque la fe, la esperanza y la fortaleza en el Espíritu, a través de la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas, es lo que nos hace tomar el rumbo correcto, las decisiones correctas y buscar y pedir. Como lo dice la palabra, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis. Pero debemos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra esperanza viva. Es el Dios que vive. Es el Dios que reina desde los cielos y que nos acompaña aquí en la tierra con la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, es la importancia de saber de que no estamos solos. Y tenemos otro pasaje bíblico que nos muestra parte de lo que se está viviendo hoy en día y cómo se vivió en aquella época. En el libro de Mateo, en su capítulo 8, Mateo capítulo 8, en sus versículos 24 al 27, desde el 24 hasta el 27, nos dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca donde iban los discípulos, con Jesús. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron a Jesús, diciendo: Señor, sálvanos, que pereceremos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los vientos y el mar se calmaron. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y yo quiero aprovechar este pasaje bíblico para yo comentarles que estando yo aquí en Miami, se anunció que venía el huracán Ian. Un huracán muy fuerte que venía con posibilidades de destrozar gran parte de esta ciudad. Y yo, la verdad, nunca he vivido esa experiencia de un huracán. Y por un momento, como ser humano, uno se preocupó. Pero nosotros nos pusimos en oración. Y unos días antes o 2 días antes de que ese huracán llegara acá a Florida, porque llegó al estado de Florida, solo que no llegó a Miami, soñé que el huracán no iba a pasar aquí a donde yo estaba, en esta parte, en esta ciudad. Y me tranquilicé y con fe en nuestro Señor: Señor, es tu voluntad. Y ese huracán no pasó por aquí. Pasó a 2 horas y 2 horas y media de donde nosotros estamos. Y hasta 4 horas. ¿Ok? Porque pasó por Naples, Fort Myers, Tampa, Orlando, y creó destrozos, murió muchísima gente.
Murió muchísima gente en Fort Myers, en esas islas por allí, que perdieron todo, su casa, todas las cosas. Hubo un destrozo muy grande, pero seguimos orando, porque yo tampoco quería que eso sucediera en ninguna otra parte. Yo pedí al Señor que ese huracán se desviara hacia el mar. Y seguimos orando y el huracán finalmente se desvió al mar porque iba hacia Georgia. Y hay testimonios de personas allí, en Fort Myers, que se refugiaron en su hogar a orar, a clamar al Señor misericordia. Y sus casas no fueron tocadas. Y todas las que estaban alrededor de ellos fueron destruidas. Alabado sea el Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque solo algo como eso lo puede hacer Él. Realmente. Y es a lo que yo vengo el día de hoy. Que independientemente de todas las cosas que nos puedan pasar, pongámonos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos en manos de Dios para todas y cada una de las cosas que nosotros vayamos a hacer, decidir, vivir. Para que sea Él quien nos proteja, que sea Él quien nos guíe, sea Él quien nos cuide, sea Él quien nos provea de todas y cada una de estas cosas que nosotros podamos tener necesidad. Y sobre todo de su protección. Porque realmente lo maravilloso del mundo es tratar de vivir en paz. Lo maravilloso del mundo es tener tranquilidad, amor, felicidad. Eso es lo maravilloso del mundo. Pero eso lo tenemos nosotros cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo para que entre en nuestras vidas. Y propiamente nosotros podamos ser esos hijos de Dios que por su pacto con Abraham y de su linaje seamos herederos de su reino. Pero amando al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, amamos al Padre. Y si amamos al Hijo, amamos al Padre, y de igual manera ellos aman a nosotros. Y vivimos en paz porque el Espíritu Santo de Dios nos acompaña. Tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sus tres divinas personas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienaventurados los hombres que amamos al Señor, así lo dice la palabra. Y a eso los invito el día de hoy. Que los que conocen a nuestro Señor Jesucristo, que conocen a Dios, que ya están en su camino, aferrémonos a Él con fe y esperanza viva. Amemos al Señor y démosle la oportunidad a otros de conocer a ese Dios grande y poderoso que tenemos nosotros, ese Dios bueno, para que el Señor entre en sus vidas y cambie el rumbo de sus vidas y cambie las circunstancias de sus vidas y puedan vivir cada uno en paz. Llevemos esas buenas nuevas, ese mensaje de buenas nuevas a otros, de esperanza de vida eterna. Y los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, los invito el día de hoy a que repitan esta oración conmigo, para que puedan abrir las puertas de su corazón a Jesús, nuestro Salvador. Repitan: Señor Jesucristo, Jesús, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Señor, te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para limpiarme de mis pecados.
te pido perdón por todos los pecados que haya cometido, los que sé y los que no sé, y te pido que me limpies con tu sangre y me tomes de la mano, Señor, para que me conviertas en una nueva criatura, llevándome por el camino del bien y de la justicia, para que algún día pueda verte tu rostro y compartir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. El Señor les bendiga, el Señor les guíe, el Señor les provea y traiga paz, amor, felicidad y gozo a sus vidas, con la esperanza de un Dios vivo. Bendiciones para todos.